Saludos amigos y amigas, bienvenidos a otra entrega de Acércate Más. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de volver a encontrarnos en esta nueva edición. Deseo que todos y todas estén bien, saludables en su casa y que si en dado caso están afectados quizás del COVID, se estén cuidando y cuidando a la familia. Les deseamos todo lo mejor desde aquí en Acércate Más. Señores, vamos a iniciar de inmediato con una información que ha generado mucha controversia en el país debido a que el anuncio del horario que va a regularizar el país durante los días de Semana Santa, entiéndase Viernes Santo, Sábado y Domingo de Resurrección, la gente lo ha encontrado un poco débil. Entiéndase que estamos en medio de una pandemia y en Semana Santa la gente coge para las playas, coge a visitar familiares en el interior. O sea, es una fecha en la que sabemos que mucha gente se junta y escoge para compartir con la familia. Vamos a ver qué piensan muchos funcionarios y otras personalidades en torno al horario del toque de queda en Semana Santa. El gobierno dispuso que los días viernes, sábado y domingo santos venideros, el toque de queda se aplicará de 7 de la noche a 5 de la madrugada, con 3 horas de libre circulación, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse hacia sus respectivas residencias. Se le olvida todo eso, coge para la playa, beber ron, y se le olvida la mascarilla, el distanciamiento, se le olvida todo. Entonces yo pienso que debió haber sido más rígido. El decreto 171-21 emitido por el Poder Ejecutivo establece que durante esos 3 días de la Semana Santa estará prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos y lugares públicos y en aquellos privados de uso público también. En cuanto al sector turismo, la medida del presidente Luis Abinader dice que seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial. La orden presidencial mantendrá los actuales horarios del toque de queda desde el jueves 18 de marzo al jueves 15 de abril, a excepción de los días 2, 3 y 4 de abril, los últimos 3 de la Semana Santa. En ese sentido, la medida de restricción se aplicará desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, de lunes a viernes, y de 7 de la noche a 5 de la madrugada, los sábados y domingos, con 3 horas de libre circulación. Señores, otro tema muy sonado durante la semana y que yo les invito a ustedes también que lo analicen un poco y accedan a nuestro portal acércatemás.com para que participen en una encuesta que hay ahí en torno al aborto. Señores, el país está dividido en torno a este tema. Por un lado, los legisladores que se declaran pro vida, por otro lado, la iglesia que se niega rotundamente y en otro lado están las feministas quienes exigen que le permitan vivir, en alguna de esas 3 causales que están pidiendo sean incluidas en el Código Penal. Vamos a ver. La inclusión o no de las 3 causales del aborto en el Código Procesal Penal Dominicano mantiene al país dividido. La iglesia se opone, legisladores pro vida y feministas que reclaman le salven las vidas. Las 3 causales procuran salvar a la mujer en caso de que en el embarazo se ponga en riesgo su vida. La iglesia sugiere que deben ser salvadas las 2 vidas. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Nosotros esperamos que para la próxima semana podamos iniciar la discusión del Código Penal y de las propias 3 causales, que son 2 proyectos que hay aquí en el día de hoy. Aunque aparentemente no existe desde el Congreso Nacional la intención de despenalizar el aborto cuando la vida de la madre corra peligro, en caso de la violación e incesto o malformaciones del feto incompatible con la vida, colectivos feministas insisten en su lucha por la inclusión de esas 3 causales en el Código Penal, causales que también apoya el presidente Luis Abinader. No solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan
la interrupción del embarazo. Funcionarios del gobierno, legisladoras, así como representantes de la sociedad civil, muestran su apoyo a la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres para exigir que sean incluidas las 3 causales en el proyecto de ley del Código Penal. Pues es una opción que le estamos dando de poder decidir si desea o no interrumpir o continuar con su embarazo. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que sean incluidas estas 3 causales y darle la oportunidad de que la mujer tenga el derecho de, así como da vida a sí mismo, saber en qué momento y en qué circunstancia puede darla. Muy bien. Las causales del aborto, señores, son como una gran herramienta que necesitan las mujeres, madres, esa que en cierto punto, como decía la legisladora, somos dadoras de vida, creadoras de vida. Es muy difícil y se lo digo desde mi punto de vista porque en 2 ocasiones me vi muy mal en 2 de mis embarazos. Lo que más te apena como madre, ya que tienes hijos, es que en uno de esos partos puedas perder la vida tú, dejar a tu familia desamparada, dejar a tus otros hijos desamparados. Señores, no es quizás que todo el mundo, toda la mujer que quiera pueda ir y abortar. Son 3 causales que justifican el hecho de que un médico pueda decidir salvarle la vida a una madre. Señores, marzo es el mes para crear conciencia en torno al glaucoma. Señores, esa enfermedad visual no causa síntomas, usted no le pasa ningún dolor ni nada, pero probablemente le esté ahí comiendo la visión y en un corto tiempo usted se queda ciego. Y más, señores, si usted ha tenido un familiar que ha padecido de glaucoma, o que ha quedado ciego por esta enfermedad, debe prestar mucha atención. También los hipertensos y las personas con diabetes avanzada. Vamos a ver el siguiente reporte. Para poder diagnosticar el glaucoma es obligatoria una consulta con el oftalmólogo, no con un personal de óptica, sino con un médico oftalmólogo, por lo menos una vez anual, donde se hace una revisión tanto de la presión del ojo, como de lo que es el fondo ocular. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en República Dominicana y es la primera causa de ceguera no reversible. Cerca del 3% de la población dominicana padece de glaucoma, lo que significa que alrededor de 200,000 personas sufren de esta enfermedad en el país y un porcentaje significativo no lo sabe. De poder tratar y darle el mejor pronóstico al paciente con un seguimiento a largo plazo. ¿Quiénes deben hacerse ese seguimiento? ¿Acaso personas que tengan familiares con la enfermedad? ¿Quiénes califican? Porque quizás tú dices, yo no me siento nada en los ojos, no tengo que ir anual a quizás hacer un chequeo. ¿A quién ustedes recomiendan que esté más encima de ese monitoreo? Bueno, lo indicado es que todo el mundo, incluyendo niños y adultos. El especialista recomendó que todo paciente mayor de 35 años reciba un examen oftalmológico anual que incluya visualización del nervio óptico y toma de la presión intraocular como pruebas básicas. El glaucoma es una enfermedad que no presenta síntomas. Con el paso del tiempo, el factor familiar aumenta el riesgo de que la enfermedad aparezca. Porque puede ser hereditario. Puede ser hereditario, incluso la presencia de un familiar directo como padre, madre, abuelos, hermanos, aumenta el factor de riesgo de un paciente padecer glaucoma si ya tiene signos oculares previos, por un lado, y por otro lado enfermedades como la hipertensión arterial. Así es, señores, es muy importante. Primero, la prevención, el que usted se mantenga chequeándose, haciendo
un chequeo frecuente de la vista. El especialista recomienda que por lo menos una vez al año. Yo les puedo decir que mi madre padece la enfermedad de glaucoma y ella con su tratamiento no falla, no falla, y gracias a Dios cada vez que le toca su chequeo el nervio óptico está en el mismo lugar, no ha avanzado, o sea que realmente es importante que le diagnostiquen rápido, a tiempo, y que usted sea constante con ese tratamiento, Señores, ya para finalizar, hay un tema que yo lo voy a traer aquí, como generalmente digo, por los moños, y es la necesidad de que las personas, antes de emprender un negocio o de incursionar en un negocio vía digital, entiéndase una plataforma que le estén ofertando un tipo de negocio que usted se va a hacer millonario, rico, investigue, no se lance de inmediato. Algo muy importante que funciona con los negocios tradicionales es usted hacer una planificación en torno a ese negocio, analizar todo lo que va a intervenir en él, sus inversiones, sus clientes, su tiempo, las plataformas, quiénes serían sus proveedores. Pero también hay otro factor muy importante. El hecho de que usted tenga que trabajar, el hecho de que usted tenga que formarse, de que no sea algo tan fácil. Y aquí vamos, los negocios que vemos en las plataformas digitales, esos que se marcan como la gran maravilla y te vas a hacer rico de la noche a la mañana, usted tiene que saber que eso no es real. Vamos a presentarle algunos consejos que da nuestra experta en estrategia comercial, Marianela Fernández. En este y en cualquier momento, cuando se va a iniciar un proyecto, hay que ver factores primero macro, hay que ir de lo general a lo particular. O sea, hay que analizar esos factores que nos afectan a todos, como son los factores económicos, sociales, tecnológicos, demográficos. Entonces, luego que vemos esos factores, nosotros ya nos vamos como a lo micro, a lo que a nosotros compete. Entonces vemos cuáles son las características del mercado en el que yo pienso invertir, cuál sería la población para yo determinar mi público objetivo. Yo analizo quiénes están compitiendo en ese sector, qué están haciendo, qué es lo que se está haciendo en ese momento, para que entonces, una vez que yo tengo todo este insumo, entonces yo puedo avanzar para formular objetivos y estrategias. Que no se les olvide eso, señores. Ahora mismo, al incursionar en negocios digitales y en estas plataformas que se ven como maravillosas, es oportuno formarnos, buscar información, señores. Ahí mismo en el internet hay mucha información relacionada a cualquier negocio que usted quiera emprender, o busque a alguien que quizás tenga ya experiencia al respecto, pero no se lance, no se lleve de lo emocional, no se lleve de que, ay, sí quiero, me gusta, está perfecto, no. Vamos a formarnos antes de dar el primer paso. Bien, señores, esta semana nos acompaña el doctor Domingo Martínez. Él es nefrólogo. Señores, ustedes sabían que la gran mayoría de pacientes, de personas sanas a las que les ha dado el COVID-19, terminan sufriendo de los riñones. ¿Y por qué los pacientes con condiciones renales son tan, vamos a decir, tan vulnerables ante el COVID-19? Vamos a hablar de vacunas, si podemos combinarlas o no, todo y mucho más vamos a conversar con el doctor Domingo Martínez en la entrevista que vamos a ver a continuación.
Saludos amigos y amigas, como les había anunciado, hoy tenemos plato fuerte con el doctor nefrólogo, doctor Domingo Martínez Charles, aquí en Acércate Más. Bienvenido. Gracias por la invitación, Ana. Para mí es un placer poder compartir plataforma contigo y sobre todo darte la gracia que preste esta plataforma con el objetivo de crear mayor impacto de conciencia, aumentando el conocimiento sobre las diferentes enfermedades, con el objetivo, ¿verdad?, de darle un valor agregado a la población, ya que veo una línea de noticias y veo que también saca como ese espacio para la salud. Me siento honrado de tu invitación y estamos aquí. Gracias por acompañarnos. De verdad que en esto que estamos viviendo de pandemia y en todo tipo de casos de enfermedades, la información es valor, la información es poder. En esta noche, el doctor Domingo Martínez nos va a ayudar a entender un poco de cómo impacta el coronavirus en pacientes con problemas renales. Cómo afecta a los riñones. Doctor, ayúdenos a comprender un poco por qué este virus, vamos a decir, como lo decimos generalmente, se ensaña de esta forma con los pacientes renales. Fíjate, me parece interesante, sobre todo que estamos en marzo, el mes de la salud renal. El día pasado pues se celebró el Día Mundial del Riñón y obviamente ya se sabe que el coronavirus de alguna forma impacta a los riñones. Primero, por la carga directa. Segundo, como secundario a las manifestaciones multiorgánicas que produce el virus en el organismo de la persona. Se habla que el 50% de las personas que le dio coronavirus desarrollaron insuficiencia renal aguda. Y que de ese 50%, el 100%, ¿verdad? Entonces un 50% hubo la necesidad de dializarlo. Y un 30% se quedó recibiendo diálisis de forma permanente. De modo... Pero es una cosa insólita, o sea, ¿qué hace el virus que es para alojarse de esta forma, quizá en la forma del virus, quizá la misma función del riñón? ¿Por qué se queda aquí? Fíjate, hay varios mecanismos, o diría yo, varias vías que afectan el riñón. Recuérdate que se hablaba mucho de una enzima convertidora que se encuentra en la angiotensina 2 en los pulmones, que es como la casa donde el virus necesita para vivir. Esos receptores que se encuentran en los riñones también se encuentran en gran manera sobrepresados en los riñones. Es una vía directa del virus al riñón produciendo daño. Wow. También el paciente, sobre todo en la fase de coronavirus, recuérdate que hay 3 fases, la leve, la moderada y la severa. En la fase severa se liberan una enzima proinflamatoria, produciendo inflamación sistémica en todo el organismo, y también es una de las razones por el que el virus se ve afectado. Ahora bien, existe algo que se conoce en nefrología como renopulmonar, ¿verdad? Un síndrome que cuando se dañan los pulmones también se afectan los riñones. Entonces, muchas veces el paciente que está en cuidado crítico presenta falla multiorgánica. Recuérdate que está el uso de los medicamentos, la falta de líquido muchas veces, las comorbilidades de los pacientes, si es diabético, si es hipertenso, todos esos factores de alguna forma producen daño, aunque sea de forma secundaria a nivel renal. Pero al inicio no se sabía si había un daño directo y hoy se sabe que sí. El 50% de los pacientes que son ingresados a la unidad de cuidado intensivo presenta algún tipo de daño renal, mucho de forma aguda y otro de forma crónica, que necesitan depender de una diálisis. Hay que resaltarle que la enfermedad renal se clasifica en aguda y crónica.
Cuando es aguda, el paciente tiene la posibilidad en un 100% de que sus riñones vuelvan a la normalidad. Sin embargo, cuando el daño persevera, persiste, se convierte de forma irreversible. Entonces, ¿qué quiero decir? Bueno, que lo que se daña no se recupera. Entonces muchos pacientes se quedan colgados, por decírtelo así, a un tratamiento que para salir de diálisis necesita un trasplante. Y lo más interesante es que del 100% de los pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda y que necesitaron diálisis, el 80% de ellos no sufrían de los riñones, no tenían un antecedente de enfermedad renal. ¿En qué eso se traduce? Oh, mi estimada, que el que tiene daño renal conocido y le dio COVID se hace mucho más vulnerable, la mortalidad aumenta más y por ende tiene mucho más riesgo de fallecer, como ha sucedido en múltiples casos. Wow. Y ya usted que tiene esta experiencia, ¿cuál es el cuidado que han tenido? Porque imagino que están implementando un protocolo diferente para esos pacientes que ya tienen una condición renal, para cuidarlo quizás de... Fíjate que lo que pasa es que te escucho y hay una realidad. El Estado ha cometido, diría yo, un error en no darle la prioridad a los pacientes en diálisis de recibir la vacuna, Wow. considerándolo vulnerable. Entonces, cuando mencionaba protocolo, me acordé de eso. Dentro de los factores de riesgo de los pacientes más vulnerables, el enfermo renal y los pacientes que están en diálisis necesitan recibir la vacuna lo más urgente posible. Sí, es importante destacar aquí, señores, que los pacientes que se dializan no le pueden ir a dar la diálisis en su casa, ellos no se pueden quedar escondidos, ellos tienen que ir al hospital a darse la diálisis. En este caso ellos se ponen en riesgo. Totalmente de acuerdo. Ese paciente debe de asistir y todo el que tiene un familiar o recibe diálisis sabe lo que estamos hablando. Ese paciente necesita ir 3 veces a la semana a recibir terapia de 4 horas por sesiones, que es lo que se calcula que son 12 horas a la semana. Ahora bien, el paciente renal o el paciente que desarrolla daño renal secundario a la COVID, que está ingresado, no es quizás el de mayor riesgo, sino el que está en su casa o que le dio y se trató de forma ambulatoria. Porque cuando tú estás ingresado, es muy difícil que no te hagan los marcadores renales y por ende... Ahí tiene la atención de los médicos. Ahí mismo, ¿no? Cuando el médico de cabecera ve una normalidad, dice, búscame el nefrólogo. Pero el que se trató de forma ambulatoria desarrolló una insuficiencia renal aguda, que es el primer predictor para en un futuro cercano desarrollar la enfermedad renal crónica, es el que está en peligro. Por eso siempre soltamos que todos los pacientes que le dio COVID deben de tener una evaluación renal, porque no da síntomas. De hecho, aun cuando el riñón se daña, no presenta ningún síntoma. Por eso se le conoce como la enfermedad silente. Para que tenga una idea, ya en la población general, cuando las personas tienen un daño renal y esperan ver los síntomas, sí, por decírtelo así, que hasta que no me duela no voy al médico. Regularmente se ha perdido más del 90% de la función renal. Dios. Que se me hincharon los pies, que tengo un apetito, que dejé de producir orina. Todo eso se presenta cuando el ser humano ha perdido más de un 90% de la función renal. De ahí es la estadística, Ana, de que el 10% de la población mundial padecen de daño renal y muchos de ellos no lo saben. Tanto así que cuando nosotros buscamos el 10%, ¿cuántos millones son? Hablamos de más de 850 millones de personas. Y para que tú tengas una idea, más de 2 millones, se habla entre 2 a 7 millones de personas, mueren por no recibir un tratamiento de diálisis a tiempo
o ya sea fármacos, por no recibir el tratamiento a tiempo. Es verdad lo que quise decir. Entonces, mata mucho, es frecuente y es una realidad que los pacientes lastimosamente que le dio diálisis, no solamente en República Dominicana, sino en gran parte del mundo, le va peor que aquellos que no tienen esa condición de diálisis o de alguna enfermedad renal avanzada, porque hay que resaltar que la enfermedad renal se clasifica de 1 a 5, o sea, tú puedes no estar recibiendo diálisis y tener una enfermedad renal avanzada. Doctor, ¿y hay alguna forma de que las personas puedan cuidar sus riñones, quizás para evitar todo eso, sufrir más adelante? ¿Qué ustedes recomiendan? Fíjate. Porque le estamos dando el lado malo, vamos a darle lo positivo, lo bueno. Claro, no, y me gusta esta entrevista porque obviamente son bien objetivas las preguntas y muy interesantes. Entonces, te cuento que así hablamos, porque por razón, yo me imagino ya con la experiencia que tú tienes, si yo te digo que es silente, ¿cómo carajo? Entonces me doy cuenta que los riñones se dañan. Dime cómo me cuido. La realidad es, Ana, que la diabetes, conjuntamente con la presión arterial alta, la hipertensión, son las responsables a nivel del mundo de causar daño renal y las responsables de tener los pacientes en diálisis. Entonces, yo diría, antes de conocer los síntomas, es mejor conocer los antecedentes. Si tú eres diabético, eres hipertenso, tienes un familiar de primer grado, ahí vamos, sí. Debes de revisarte los riñones, porque te estamos hablando que posiblemente cuando tú sientes ese síntoma, hay poca cosa que hacer. En la única condición, Ana, que los riñones duelen, es cuando hay una obstrucción en el trayecto de las vías urinarias, como sucede quizás con piedras, con un tumor o alguna malformación que se agudiza en la adultez. Fuera de ese contexto, los riñones no duelen. Obviamente, algunos pacientes que experimentan una infección de vías urinarias o de vía urinaria fuerte, bien marcada, que necesita muchas veces ingreso, pues si hay una infección, hay una inflamación y por ende va a sentir el dolor. Pero fuera de ese contexto, aun cuando el riñón se está dañando, no da síntomas. De ahí es que si eres diabético y nunca has visitado un nefrólogo, hágalo. Si eres hipertenso y nunca has visitado un nefrólogo, hágalo. Si tienes problemas de poliquitosis renal, que es una causa, que es la cuarta causa y es de origen genético, que no es lo mismo un quiste en el riñón que la poliquitosis renal, debe de conocer la función renal. Hay marcadores que nos orientan, pero los riñones funcionan por porcentaje, que eso se traduce en una forma cuantitativa. No es lo mismo los riñones tuyos también, de forma cualitativa, a que de forma cuantitativa yo te diga, mira, Ana, tranquila, los riñones tuyos están funcionando un 98%. No fuña mucho que tú estás bien. ¿Sabes? Porque tú puedes, tú no tienes problema en los riñones. Sí, pero tiene una función de un 60%. Eso no es normal. De modo que sí hay forma de cómo hacer el diagnóstico. Ok. Doctor, ¿qué cifras de pacientes quizás que han fallecido como secuela del COVID-19, ya con todas estas condiciones que usted nos ha presentado, si la manejan, ¿no? Si claro. tienen una estadística. No hay. No hay una estadística. Sí, no hay una estadística. Perdón, no es COVID. Lo primero que me dijo que está vacunado. Sí, yo fui de los que recibí la vacuna y promovemos, ¿verdad?, que la vacuna se usa, aunque hay un debate que quizá más adelante hablaremos. En el próximo bloque vamos a ampliar al respecto. Pero te cuento que un indicador de que muchos pacientes han fallecido es que antes de la pandemia habían aproximadamente 7,000 personas recibiendo diálisis. Luego de la pandemia contamos con 4,226 pacientes que se están dializando. Eso quiere decir que entonces muchos pacientes han fallecido, no quizás de forma directa con la COVID, sino también por el temor del inicio, de no ir al hospital.
Amigos y amigas, vamos a un corte y retornamos en breve con esta interesante conversación con el nefrólogo doctor Domingo Martínez. Vamos ahora a hablar de vacunas, señores. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos, continuamos conversando aquí con el doctor Martínez. Él es nefrólogo y nos va a aclarar un poquito, porque tiene un gran manejo, un manejo amplio en torno a la información de las vacunas y estos laboratorios. Doctor, ¿qué es lo que está pasando con AstraZeneca? Veo países ya que detuvieron el uso de la misma por supuestos trombos, algo así, situaciones colaterales a ella y personas que han presentado problemas después de que se la han puesto. ¿Qué sucede con esta vacuna? Fíjate, Ana, la vacuna AstraZeneca fue una vacuna que diría yo desde el inicio no ha llenado como la expectativa que se esperaba. Te digo eso porque en un momento en Sudáfrica suspendieron el lanzamiento de la aplicación de la vacuna AstraZeneca luego de un estudio donde se pudo evidenciar que la variante que en ese momento dominaba Sudáfrica no le daba cobertura. Hoy no se sabe todavía si estamos protegidos con esa variante. Posterior a eso, luego hubo un caso en España, Italia, Francia, donde retiraron la aplicación en España a mayores de 55 años y ya en Europa en sentido general a mayores de 65 años. Porque no había una garantía, faltaban datos de que a una persona que tú se lo pongas de 65 años se proteja sobre el coronavirus. Luego de ahí viene que decenas de países han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca luego de que hubo hasta muerte, un gran número de personas comenzaran a presentar trombo luego de haber recibido la aplicación de la vacuna. Hoy, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la vacuna AstraZeneca y no se puede evidenciar de que es cierto de que ese efecto secundario o efecto indeseado se ha asociado con la vacuna. Se habla de que 30 personas en 5 millones de dosis fueron los que lo presentaron, pero hay una realidad. Aunque se comparen con la población general que no se ponen la vacuna en cuanto a número, habría que tomar muchos parámetros en consideración. Si bien es cierto, el coronavirus aumenta el dímero D, o sea que produce trastorno de la coagulación. De hecho, el que ha manejado la COVID, la enfermedad, sabe y entiende que lo que yo estoy hablando es que ese paciente tú tienes que ponerle heparina de bajo peso para que no forme trombo. Uno de los requisitos es no tener la enfermedad activa a la hora de recibir la vacuna. Pero no sé si usted ha tenido la oportunidad de recibir el consentimiento informado, tampoco te exigen una prueba reciente para tú recibirla. Que debería. Y debemos de recordar que hay una presentación asintomática, que el paciente no tiene nada. Entonces yo planteo la hipótesis y digo, ¿qué me garantiza a mí? Que esos pacientes no estaban activos con la enfermedad y estaban asintomáticos, recibieron la vacuna y obviamente el objetivo de la vacuna es
reactivar, provocar la formación de antígenos para que se produzca entonces la formación de anticuerpos, por lo que la enfermedad va a agudizarse. Es una hipótesis que hay que plantearse. Claro, ¿no? Y está sustentable. Claro, por ejemplo, yo me la puse, pero claro, yo no soy tan ingenuo. Yo me hice... Usted se hizo su prueba. Claro, dije, estoy limpio, póngamela un día. Pero desde ese punto de vista en el que usted lo está presentando así tan claro, nosotros mismos debemos ser los interesados en confirmar que no tenemos el virus antes de poner la Claro, vacuna. porque Para está un así consentimiento prevenir. informado, usted es mayor de edad y está embarazado. Claro, esa pregunta de las mujeres, sí o no. ¿Eres alérgico? ¿Has recibido alguna vacuna anterior? Pero no hay como protocolo una exigencia de una prueba que garantice que tú no tienes la enfermedad activa. Wow. Entonces es algo que se debe de tomar en cuenta. Obviamente eso aumenta los gastos. Y más que estamos en una escasez constante de la prueba. Entonces... No, y que entiendo que ahora mismo inmunizar a la población es a uno. Mira, rápido. este no va a ser el año. Todavía en Haití, Cuba no ha llegado la primera dosis. Se habla que los países de bajos ingresos, en 100, para darte un número y no ser tan exagerado, 100 países no han recibido la primera dosis de vacuna. Eso habla de que la inmunidad colectiva no va a ser No va a ser algo 2021. ahora. Pero también estos rebrotes que estamos viendo. Bueno, mi Estamos viendo estimada, rebrotes de personas que ya estaban supuestamente hasta vacunados. Y mira la situación de Brasil, cómo está también a la altura. Más cepas o más variantes, poco avance en la vacuna. Vemos que el proceso de vacunación es muy lento. Primero, quizá por la disponibilidad de la vacuna. Dos, por la estrategia sobre la logística de la colocación de la misma. Todo ese proceso que se lentece hace de que las personas, las variantes, se multipliquen. Porque, por ejemplo, hubo recientemente un atraso con la llegada de la vacuna. No sé hoy que llegan. O llegaron ya el miércoles, porque hoy es sábado. Ya llegaron. Llegaron el miércoles. Exacto. Y de inmediato la vicepresidenta anunció que se iba a agilizar el proceso para de una vez iniciar con las vacunas. Cuando se enlentece o se entorpece la vacuna, el virus sigue evolucionando, sigue mutando y sigue creando más variantes, que es lo que ha pasado en Brasil. Entonces, el día pasado se hablaba de 5 variantes y yo te decía en un corto de que esas no son realmente las que preocupa al mundo. Ahora mismo, de un lado, está en Brasil, que se habla que Brasil es que va a poner en riesgo la salud mundial. Hay un desenfreno, ahí se mueren 3.000 gente diario. La OPS le hizo un llamado a que cojan la cosa en serio. Exacto. Por un lado está la P1, mi estimada, que salió del Amazonas, y al otro extremo, en Río de Janeiro, está la P2. Pero está la cepa Sudáfrica, la cepa de Reino Unido. También hay otras cepas en Estados Unidos, sobre todo la de California. Y hay 2 o 3 cepas más que no se han mencionado, que también el mundo está pendiente, porque ahora mismo hay 2 preocupaciones. Hay una incertidumbre mundial. ¿Y cuál es esa incertidumbre? Bueno, por un lado está en alcanzar la inmunidad colectiva en la población mundial, a menos en un 70%, hablamos de un 80%, y por otro lado está con la incertidumbre la cobertura de las nuevas variantes, porque como te acababa de decir, no llegó la vacuna, sí, pero el virus sigue evolucionando. Entonces, entre menos cantidad de personas inmunizadas, más posibilidad de riesgo tenemos cada uno de nosotros. O sea, la gente que se han vacunado, que dicen, ay, ya yo estoy libre, ¿qué tan cierto es eso? ¿O todavía deben seguir cuidándose? Fíjate,
Claro que sí, hay que resaltar que la primera dosis no comienza a crear la inmunidad hasta que hayan pasado 2 semanas. Y con una segunda dosis se refuerza. ¿Cuál es, por decírtelo así, la inmunidad duradera de cada vacuna? No sabemos todavía. Porque si hace memoria, te acuerdas que se hablaba mucho fase 1, fase 2, fase 3. Ahora estamos en una fase 4, que es la fase de la farmacovigilancia, que se está haciendo en vivo. El mundo está pendiente si hizo una reacción alérgica, si hizo un malestar, si le dolió la cabeza, si falleció, que se supone que eso no debería de suceder, pero por la emergencia. Ahora todos estamos en prueba. Sí, como dicen, uno se ríe, pero es verdad. Entonces de ahí es el control estricto, sobre todo. Uno de los efectos secundarios que más preocupan es la asociación de las reacciones alérgicas graves, tipo anafilaxia, que pudiera comprometer la vida del paciente. Ahí tocamos un poco de eso fuera del aire. ¿Usted entiende que personas que tienen alergia a vacunas o a otro tipo de medicamentos deben informarlo antes de la vacuna y en dado caso, qué medidas deben tomar estos pacientes? Me parece bien oportuna la pregunta. Y fíjate, vamos a tomarle de ejemplo qué ha pasado con los que se han vacunado. Las personas que han recibido la vacuna Pfizer-BioNTech se reportaron aproximadamente 66 casos de personas que desarrollaron reacciones alérgicas graves. De esas 66 personas, un 80% ya tenían antecedentes de alergias, ya sea picadura de insectos, algún tipo de medicamentos, algún tipo de vacunas o reacciones de alergia que han recibido un medicamento y ha habido la necesidad de llevarlo a un centro médico. Entonces, el 80% ya tenían ese antecedente. ¿Qué fue lo bueno? Lo bueno fue que todos lo desarrollaron en un promedio de 11 minutos. De ahí es la importancia de permanecer 30 minutos en el puesto de vacunación. Lo que uno espera, los minutos que uno espera que se desarrolle las reacciones alérgicas, uno espera un margen de 11 minutos, por lo que consideramos una estrategia segura. Claro, esperar un poco más. De 30 minutos aproximadamente, se queda chateando, haciendo lo que sea, pero que permanezca. Y lo más importante es que ninguno de esos pacientes hubo la necesidad de ingresarlo y todos se resolvieron inmediatamente. Doctor, y en el caso, perdón que le interrumpa, en el caso de, por ejemplo, combinar dos laboratorios de vacuna, vamos a decir. Está asustada. Señores, yo no me lo he puesto todavía, tengo que aprovechar, ¿no? Claro que sí, bueno, porque si Aquí puede ocurrir alguna situación de alergia, ¿ustedes recomiendan que se combinen las vacunas o no? Fíjate, sabe que hay que buscar la evidencia científica. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. Todos los ensayos clínicos que se hicieron con las mismas vacunas en la segunda dosis. Recientemente, Reino Unido está haciendo el cruce con la vacuna Pfizer-BioNTech y una dosis de la vacuna AstraZeneca, pero no tenemos datos preliminares todavía. Eso no tiene un mes que se comenzó a realizar. De modo que uno entiende que por logística la puede recibir, no se conoce los efectos secundarios. Acuérdate que ha sido todo muy rápido. Sí. Con otras vacunas han sucedido diferentes marcas, pero ya están estudiadas. Ok. Es mejor no inventar, doctor, ¿verdad? No, a mí que me pongan la misma. No vamos a inventar con eso, así que ya ustedes saben. Bueno, sí, porque, uno no sabe, acuérdate que son diferentes tecnologías. Sí. Por ejemplo, cada vacuna.
Entonces, De hecho, nos podemos dar cuenta en el porcentaje de coberturas. Total. No todas son iguales. no todas son iguales, pero tienen lo que la salud pública necesita. Que la enfermedad es grave, no la produzca y que disminuya los ingresos hospitalarios. Exacto. Exacto, Eso es lo entonces de importante. alguna forma Ese es el quid del alivia, asunto. alivia la economía. Doctor, estamos hablando de un retorno a clases, a las aulas. ¿Qué opinión le merece a usted esta, que ya casi es una realidad, porque ya los maestros se están vacunando, todo se está preparando para que los niños y los maestros retornen pronto a las aulas? ¿Qué opinión le merece a usted esta Fíjate, decisión? el Estado debe de ser prudente, el Ministerio de Educación. Hay una realidad, creo que fue en Argentina, 3 días después de clase, o en Chile, 3 días después de clase, 43 niños fueron diagnosticados positivos con coronavirus. Eso es bueno y es malo. ¿Por qué? Es bueno porque eso permite y hace entender que hay un buen protocolo. Okay. Malo porque de alguna forma, al no tener una inmunidad colectiva, pueden de alguna forma infectar con una nueva variante que no se conoce la cobertura y la protección. Entonces, hay una pregunta clave. Se supone que para abril, la fase, según el programa de logística de Vacunas RD, habla de que 1.500.000 dominicanos serán vacunados. Amada, si me permite el término, ni un 15, un 10% de la población está vacunada. Entonces, el mejor momento es cuando más del 70% de los dominicanos estén vacunados, porque el tema no es solamente los profesores, el tema es el que vende la empanada, el tema es la que tiene la cafetería, el término es el chofer que recoge los muchachos, el término es, ¿me entiendes? O sea, son muchos factores que hay que influir. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé de dónde no se reciben vuelos aquí, pero hay algunos países que han restringido algunos vuelos, por ejemplo de Brasil, que se habla de una cepa que es mucho más contagiosa que la actual y que burla la inmunidad en gran margen que puede tener el ser humano. Entonces, quizá no es más mortal, pero a mayor número de infectados, como te decía una vez, más probabilidades de que personas se pongan graves y por ende aumente la mortalidad. Entonces, otros factores que quizá el que más énfasis se le da, según la gente que saben de eso, dicen que la mayoría de los planteles escolares ni agua hay. Y te pusiste una dosis, te pusiste 2 dosis, debes de seguir con tu mascarilla, debemos de mantener el distanciamiento social, que gracias a la cámara como que nos dan un zoom más de cerca, pero todas las medidas deben de seguir iguales. Debemos seguir cuidando. Entonces el problema no son las cepas que se conocen o las variantes, son las nuevas variantes, no hay un filtro, ¿sabe? Entonces se habla de que las provincias que van a iniciar, ¿cuáles son? Las que menos pruebas se han hecho. Entonces no se sabe realmente si la positividad para esas regiones, porque ahora mismo escasean, usted llama mamadita y referencia. Sí, es cierto. Y bueno, coge colita. El que tiene un par de pesos se le hace el antígeno privada, que tiene buena efectividad. Pero si en la capital del país hay dificultad con el mapa epidemiológico, con el muestreo o el rastreo de pruebas, imagínate para esas regiones. Entonces es un vehículo, un niño infectado. Claro. Entonces imagínate, aquí entra todo el que quiere. Por ejemplo, yo me voy a poner a investigar hoy sábado cuáles son los países que tienen la entrada prohibida. Porque ahorita usted va y está la gente de Reino Unido, de Sudáfrica, de Brasil entrando. Sin embargo, esas cepas, esas variantes, se cruzan, de ahí el confinamiento y la restricción de que yo no quiero esa variante aquí.
Su recomendación es discreción al gobierno con esto del inicio de las clases. Claro, yo entiendo que no, que el gobierno debería de esperar que la población dominicana, en más, para no ser mezquino, de un 50% es el momento oportuno para regreso a clase. Menos de ahí pudiera ser un problema, porque a la hora y punto que un niño esté infectado, debemos de nuevo cerrar el plantel posiblemente o buscar otra tecnología. Las clases virtuales, no sé, hay tanto apresuramiento, quiere decir que posiblemente el sistema escolar virtual cayó luego de una inversión muy significativa en términos de millones, tanto para el Estado como para los padres. Sí, sí, para los niños también, porque estas clases virtuales no creas tú que le están dejando buena cosa a los mismos Hay líderes de estudiantes. opiniones que hablan que de 10 niños, 4 se quedan afuera. Es una realidad, pero por encima de la educación está la vida. Así es. Entonces, bueno, buena educación y los niños se están muriendo, los padres se están muriendo, fue al carajo, no tiene sentido. No tiene El sentido. objetivo es preservar la vida. Por encima de todo. Por encima de todo. Yo entiendo que sí, esperar más del tiempo prudente es una intolerancia social, pero también abrir las clases antes es una imprudencia social, porque mucho es por el tema de los muchachos que rinden. Yo soy un señor mayor, tengo 2 muchachos, mi esposa me ayuda, el servicio me ayuda y me consumen, pero yo que mismo... rindan en la casa trancado y saludable. Sí, exacto, a mí no que me rindan molesta, ahí. exactamente. Entonces yo mismo creo que los hijos, uno que tengo que va a clase de 6 años, lindísimo, igualito a su papi. Ay, señor, Dios lo bendiga. Sí, mi mamá me oye. Yo no lo voy a enviar a clase hasta que la inmunidad colectiva en República Dominicana alcance el 60%. Una opinión mía, Excelente. personal. Excelente. No puedo despedir al doctor sin preguntarle, supongo que ya usted escuchó cuál va a ser el horario de toque de queda de Semana Santa. De 7 de la noche a 5 de la mañana con 3 horas de gracia, tanto viernes, sábado santo y domingo de resurrección. ¿Entiende usted que la medida del toque de queda anunciado por el Estado ahora en Semana Santa, usted entiende que está suave o que debió ser un poquito más fuerte para prevenir quizá que la gente se desborde y que tengamos un rebrote al triple del COVID? ¿Sabes, Ana, que las fiestas navideñas, posterior a eso hubo un desastre? Todos los países dejaron su numerito. Dejaron su numerito. Entonces el problema no es el toque de queda, es velar que el Estado haga que se cumple el horario de toque de queda. Obviamente mantener la persona distanciada, recogida en confinamiento, aumenta a disminuir la velocidad de contagio. Porque, por ejemplo, el virus está ahí, no hace nada, necesita uno de nosotros el contacto. Por lo que sí estoy de acuerdo, pero que se cumpla. ¿Lo vamos a lograr? No sabemos, porque la mascarilla no logramos que la gente lo usara. Mira que se cobró mucho cuarto, mucha multa, se dieron muchos palos en la calle y todavía no la usamos bien, porque nos las ponemos las personas con la mascarilla aquí en la barbilla, aquí debajo. Lastimosamente, pero es una realidad. Sí, estoy a favor y creo que es una medida oportuna. Nosotros que somos bien caneros, nos choca, pero nosotros que somos cuidadosos. ¿Usted entiende que está Sí, yo me voy a quedar en prudente, casita, me retiro por ahí, por zona montañosa. todo tranquilo? Y todo tranquilo, pero usted claro sabe que que sí. tenemos unos señores aquí dominicanos que arrancan para una playa y... Bueno, sí. Y de verdad Fíjate, Ana, que los países en su momento top, que tenían mayor contagio, los países que hablaron y que fueron fuertes, que obligaron a que las reglas se cumplieran, tuvieron mejores resultados que aquellos países en Latinoamérica que el gobierno era indiferente. Sí, ¿Sabe? No es un secreto es cierto. que teníamos un presidente que no hablaba. Luego nuestro nuevo presidente dice, mire, nadie va a hablar de COVID, que aquí es el que va a hablar el gabinete. Todavía es la hora y punta que hay muchas personas que no entienden la fase de vacunación, que ahora que el asunto que tiene que registrarse, que ahora se le va a poner a todo el mundo.
porque hay un problema de cultura y hay un problema de información. Entonces, si el Estado garantiza que se cumpla la ley sin maltrato y atropello, ¿sabe? Yo entiendo que sí, que es efectiva. Ok, excelente. Señores, yo los invito a ustedes a que sigan al doctor en sus redes. Él le presenta a ustedes todos los días, ¿verdad, doctor? Usted sube una cápsula informativa donde les amplía detalles del coronavirus, de las vacunas. De verdad que le va a aportar mucho a ustedes. Yo lo invito a que lo sigan. Doctor, ¿cómo lo consigue la audiencia? Excelente, así mismo, @ ¿verdad? Dr. Domingo Martínez. Aparece una caricatura, este buen mozo no está, hay una caricatura de perfil, ese soy yo con una bata. Sí, y me pueden contactar a través de una línea directa en WhatsApp al 829-340-1381 y damos la consulta en la clínica Dr. Rodríguez Santos de lunes a viernes. Obviamente, previo cita será lo ideal, pero también por orden de llegada uno busca la forma de verlo. Bien. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted por su tiempo y por toda esta información valiosa que ha dejado a la audiencia de Acércate Más. A ustedes, amigos y amigas, también les doy las gracias por la audiencia y les invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Acércate Más con Ana González. Ahí van a ver el programa también esta noche a las 8. O sea que si les faltó un pedacito y quieren repetirlo, arranquen para YouTube y ahí va a estar el programa ya en la entrevista con el doctor nefrólogo Domingo Martínez. A ustedes, feliz noche, descansen, cuídense mucho, doctor. Gracias. Gracias a ti. Bye. Bye.